Saludos queridos hermanos y amigos. Les habla el pastor Héctor Lecaro, su hermano y amigo en Cristo. Y muy gozoso, muy agradecido al Señor poder estar en contacto con cada uno de ustedes a través de este medio que el Señor le ha proporcionado. Y sobre todas las cosas, estar en comunión al abrigo de la bendita y eterna palabra de Dios. Reciban un saludo. Este es el programa El Camino Estrecho. El Camino Estrecho es el nombre de nuestro programa, donde estamos sirviendo al Señor cada fin de semana. Así que vamos a la predicación de esta ocasión. Iba a decir esta noche, pero sé que en otras partes apenas está amaneciendo y es mejor decir en esta ocasión. Bien, les ruego abrir en sus Biblias, hermanos, no sin antes vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te alabamos, porque eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. Señor, permite que en esta oportunidad el Espíritu Santo, tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestras vidas, Señor, y nos recuerde, nos enseñe, nos guíe a tu toda verdad, Señor. Permite que con humildad y con gratitud podamos escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho, haces y harás. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos directamente a la meditación de esta oportunidad. Les ruego abrir en sus Biblias en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, y vamos a ubicarnos en el capítulo 2 y permítanme leerles desde el versículo 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bien, queremos meditar sobre el tema de la salvación. La salvación tiene prácticamente su inicio desde el jardín del Edén, porque ahí es donde el hombre se desvía y cae en desgracia. Así que vamos a ver esto un poquito más claro si regresamos brevemente al tiempo de la inocencia del hombre, cuando estaba en el paraíso del Edén. Cuando el hombre fue creado, queridos hermanos, Dios estableció un pacto con él. De hecho, fue el primero de los pactos. Y este pacto es comúnmente llamado el pacto de las obras o el pacto de la vida. Los términos del pacto decían así. Si el hombre vivía rectamente delante de Dios, el Señor, el Creador, su Creador, le concedería la inmortalidad. Si en cambio el hombre pecaba, moriría. En este pacto estaba el primer mandamiento, que dice amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, si el hombre obedecía, demostraría su amor a Dios. Si no obedecía, evidenciaría lo contrario, su falta de amor a Dios, y mostraría que en el fondo aborrecía a su Creador. Lo que hizo Adán, queridos hermanos, todos nosotros lo sabemos. Adán desobedeció a su Creador, por lo tanto cayó en pena de muerte como estaba establecido en el pacto hecho por Dios. Dios había dicho, de cierto morirás. Sin embargo, después de su desobediencia, no fueron derribados al suelo como podríamos imaginarlo. Quizás caían muertos en ese mismo momento, pero no. Físicamente parecería que nada había ocurrido. Sus corazones continuaron latiendo, aunque fueron expulsados del Edén, continuaron labrando la tierra, vivieron, tuvieron hijos, bueno, todo normal podríamos decir. Y surge la pregunta, ¿qué pasó? ¿Dios no cumplió con el pacto? ¿Adán y Eva
no pagaron el precio de su pecado contra Dios? Bueno, de ningún modo fue así. La advertencia de Dios se cumplió no 930 años, que fue el tiempo de la existencia de Adán, no un día después, no una hora después, queridos hermanos, sino en el mismo momento, en el mismo instante que pecaron, en aquel instante fueron separados de Dios. Antes, como rezan en las Escrituras, Adán y Eva, habitando en el jardín del paraíso, gozaban de comunión con Dios. Las Escrituras nos relatan esta relación, ¿verdad? Después de su pecado, la comunión con Dios fue rota. Nunca más leemos que Adán anduviera con Dios. No hubo más comunión con Dios. Vino la muerte. Adán había sido separado de Dios a causa de su pecado. Y este, hermanos, es el significado más profundo de la muerte. Ciertamente es la muerte verdadera. Con el pecado de Adán tuvo lugar una doble tragedia. Vino la muerte espiritual del hombre y su entera naturaleza fue destruida. La rama separada del árbol se seca y se deteriora. La imagen de Dios con la cual había sido creado fue deformada. Los teólogos, los estudiosos de las Escrituras, llaman a este estado una depravación total del hombre. Todas las esferas de la naturaleza humana se corrompieron a través de Adán. Vamos a ver qué nos dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Al hombre le gustó pecar y continuó generación tras generación, y esto invadió toda la población terráquea. Y esto me recuerda, hermanos, a una parte de un poema de Gabriela Mistral, la poetisa chilena, que decía: no son muertos los que yacen en la tumba fría, mas muertos son los que, teniendo el alma muerta, viven todavía. Y ese es el estado de la humanidad sin Cristo. Entonces vamos a resumir la situación del hombre para poder enfocarnos en el tema de la salvación. En Romanos capítulo 3, versículo 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es decir, hermanos, el hombre sin Dios, su mente, su voluntad y sus emociones están bajo Satanás, bajo la influencia satánica. Segunda a los Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios con D minúscula, refiriéndose a Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Triste, ¿verdad? La situación del hombre cegado, entenebrecido, embrutecido, lejos de la comunión con Dios. La carta a los Hebreos capítulo 3, verso 13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Satanás, el mentiroso, el fascinador, el engañoso, bueno, usa el pecado, la carne y el mundo para desviar a la gente hacia su redil, al redil de la maldad, a la manada que va al infierno, hermanos. Bueno, ante esta terrible situación del hombre, de la humanidad, Dios en su amor, en su misericordia, ofrece salvación. Ese es el origen, el por qué Dios ofrece la salvación, porque el hombre tenía una depravación total,
se había alejado de Dios por el pecado. Entonces Dios ofrece salvación, como dice el Evangelio según Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación, queridos hermanos y amigos, es la gracia de Dios, que nos libera del poder del pecado y nos libera del poder de la muerte eterna cuando nos arrepentimos ante Él de las faltas que hemos cometido y aceptamos por fe a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y comenzamos a vivir bajo la voluntad de Dios. Por eso la salvación viene de Dios y está preparada para salvar a la humanidad. Entonces, nosotros hemos tomado el tema de la salvación precisamente, hermanos, para que haya un amplio conocimiento, si ustedes quieren, de lo que es esta salvación tan grande. Porque muchos hemos menospreciado la salvación. A veces la gente cree que alzando la mano ya se es salvo, ¿no? Y se elude todo compromiso, toda responsabilidad, toda obediencia al Señor. Se comienza a vivir una vida como uno quiere, con el prefijo que se dice, soy salvo, soy cristiano. Pero por eso queremos que poner atención a cómo opera la salvación en el hombre, esta salvación que Dios ofrece. La palabra de Dios la describe de esta manera. La salvación se opera mediante la justificación, la regeneración, la santificación y la glorificación del creyente. Miremos la justificación primeramente. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? La definición de la justicia por la fe, muchos criterios ha habido y de grandes hombres de Dios. Criterios de mucho valor, definiciones eficaces que abundan. Y miremos algunas de ellas. Por ejemplo, el reformista Juan Calvino dice, nuestra justificación es la aceptación con que Dios nos recibe en su gracia y nos tiene por justos. Y decimos que consiste en la remisión de los pecados y la imputación de la justicia de Cristo. ¿Sí? Nos borra los pecados, tomando nuestra culpa, Cristo va a la cruz a pagar por nuestros pecados. Martín Lutero, por otro lado, dice, el concepto de nuestra justificación, que es nuestra única protección, no solo contra los poderes y acechanzas de los hombres, sino contra las mismas puertas del infierno. Y es solo nuestra fe en Cristo, aparte de las obras, es que somos declarados justos y salvos. H. Strong, otro teólogo, dice que la justificación es el acto judicial de Dios, por medio del cual, y gracias a Cristo, con quien el pecador está unido por la fe, y Cristo declara que ese pecador no está ya expuesto a la pena de la ley, sino que es restaurador a su favor, y así las definiciones, hermanos, podrían extenderse en centenares sobre la justificación. Pero podríamos resumir de esta manera. Dios no hace justo al pecador, sino que solamente lo declara justo. Es decir, el acto de justificación es una manera de declaración legal que dice que gracias a la obra redentora que Cristo consumó en la cruz, toda persona que deposite su fe en la obra de Cristo es perdonada de sus pecados y declarada justa. Esa declaración, con toda la fuerza que la emite el juez supremo, es simplemente eso, una declaración y no un acto real de transformación. Podríamos decir que la justificación, hermanos, es el primer paso para alcanzar la salvación. Entonces, porque la justificación, hermanos, es perdón y remisión de pecados, perdón de pecados, borrado de pecados.
a primera instancia viene la justificación de parte de Dios. Vamos a ver Colosenses capítulo 1, verso 14. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y es una verdad en 2 Corintios, a los Corintios, 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, el justo por los injustos. Bien, esto nos lleva ya al otro paso de la salvación, que es la regeneración. Recuerden, en la justificación somos declarados justos, como quien dice, para entrar ya en el camino de la salvación. Ahora bien, luego viene la regeneración. La regeneración, hermanos, es una obra creadora de Dios aquí en la tierra. Y esa obra creadora lo hace en el corazón del hombre en cuanto a la regeneración. Por eso la regeneración, hermanos, es el milagro de Dios. Es el mismo milagro que cuando Dios hizo el universo. Si la persona no es un hombre nuevo, no es cristiano, hermano. La Biblia dice que el cristiano es una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, hechas de acuerdo al carácter de Dios. La regeneración es tener un nuevo corazón. Dios dice, yo escribiré mi ley en su corazón. En el antiguo pacto de Dios, en el Antiguo Testamento, Dios escribió sus leyes en tablas de piedra. Eran leyes buenas, eran santas porque venía de Dios, pero fueron leyes que no cambió el corazón del hombre. Dicho esto, podemos decir que el Señor dictó cosas que el hombre no quiso hacerlas o no pudo hacerlas. El hombre no tenía el poder para hacerlas, para cumplir con la ley de Dios. Ya en el nuevo pacto, ese nuevo pacto en la sangre de Cristo, Dios escribió sus leyes ya no en tablas de piedra, sino en el corazón del nuevo hombre que recibe el poder de lo alto, es decir, recibe el poder del Espíritu Santo para poder obedecer. Dios dice, pondré mi temor. Dios es fiel y quiere que sus hijos también sean fieles. El Espíritu de Dios obrando en nosotros. Él es el que nos recuerda, nos enseña, nos guía, nos imparte el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Él es que Él obra para poder regenerar nuestro ser. Si Dios nos hubiera dejado solos, hermanos, todos nosotros nos hubiéramos apartado de la fe. Por eso el Espíritu nos guía a caminar en fe. La regeneración es un nuevo nacimiento. Y esto es una verdad gloriosa, hermano. Nada es más radical que nacer. En el reino físico, cuando uno nace, se empieza a vivir en este mundo. Una criatura comienza soltando su llanto en este mundo. Y se comienza a existir. Nada es lo mismo después de ese momento. Empieza la vida con las experiencias. En el campo espiritual, nace uno de nuevo. Comienza a vivir en el reino espiritual. Ya nada es lo mismo, todo es diferente. Nacer de nuevo no es tener algo que no tenía antes. Es ser alguien que nunca fuiste. Nacer de nuevo no es algo añadido a mi vida. Es ser una persona que no era antes. Es una nueva vida que nunca existió antes. Es interesante, hermano. Veremos qué nos dice la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en su capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, nacer de nuevo, hermano, es un acto de gracia de Dios. No de obras humanas. Los humanos no podemos hacer nada nuevo por nuestros propios esfuerzos, ni méritos o rituales. Solo podemos nacer de nuevo, hermanos, por la fe en Cristo Jesús, que es el único camino, que es la única verdad y que nos lleva a la vida y vida en abundancia, vida eterna. Al nacer de nuevo, nos convertimos en hijos de Dios, en ciudadanos del cielo y herederos de la gloria de nuestro Padre Celestial. En Juan capítulo 3, versos 6 al 8 dice: lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu con E mayúscula, Espíritu Santo, Espíritu es con E minúscula, el Espíritu del hombre. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es un llamado de Dios, un llamado eterno de Dios. Ahora, nacer de nuevo, queridos hermanos, implica reconocer, ahí viene la parte del hombre, reconocer que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios. También implica creer que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Cuando confiamos en Jesús como nuestro único camino para tener una relación con Dios, Él nos limpia de toda culpa y nos da el don de la vida eterna. Ya no somos esclavos del pecado, sino que tenemos la libertad de vivir una vida santa y agradable a Dios. En otras palabras, somos regenerados. Y esto nos lleva al tercer aspecto de la salvación. Hemos visto ya la justificación y la regeneración. Ahora vamos a ver la santificación. Primero los Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Mire, aquí vemos cómo Pablo, al dirigir sus cartas a la iglesia, al dirigirse a las iglesias, bueno, los nombra como santos, santificados en Cristo Jesús, ¿no? A todos los santos, llamados a ser santos. Ahora, el llamado a la santificación, hermanos, es el llamado de Dios a la salvación. Y este llamado de Dios a la salvación no es un llamado intelectual o místico. Es un llamado, queridos hermanos, a ser parte de la familia de Dios por medio del nuevo nacimiento, como ya hemos enseñado. Santificación, en el texto original se refiere a algo que ha sido separado o consagrado a Dios. ¿Separado de qué? Separado del pecado para servir a Dios. Jesucristo en su oración intercesora, antes de ir a la cruz del Calvario, oraba a su Padre. Vamos a ver el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 17 al 19. El Señor le dice a su Padre orando: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Verdad? Cristo nos dice que la vía de la santificación es la verdad de Dios, establecida en su palabra. ¿Verdad? Por eso cuando queremos saber cuál es la voluntad de Dios, vamos a la palabra. Cuando queremos saber quién es Cristo, tenemos que escudriñar las Escrituras. Él dijo: escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Bueno, hay dos clases de santidad, hermanos, en las Escrituras. La primera es la que se conoce como la santidad instantánea
o posicional. Bueno, la santificación es la posición del creyente que ha sido separado de la esclavitud del pecado para servir a Jesucristo. Segunda carta a los Corintios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a todos los santos en toda la región de Acaya. El cristiano era llamado santo, porque en realidad el concepto de santidad es estar separados del pecado, separados a una vida que agrade a Dios, separados a una vida que haga la voluntad de Dios. Entonces, como vemos, todo creyente, hermano, es considerado como parte del grupo de los santos, porque ha sido separado del pecado para servir a Jesucristo, nuestro Salvador. Yo me he encontrado, hermano, con muchas personas que son un tanto reticentes a querer que los llamen santos, porque tienen la idea de la tradición que santo es alguien que lleva una aureola en la cabeza, que le hacen una estatua de madera o de cemento, qué sé yo, de mármol, y lo ponen en los altares. Y a ese lo llaman santo. A esa persona que ni ve, ni oye, ni habla, ni piensa. No, el santo es todo aquel que ha sido redimido por Cristo, limpiado con su sangre bendita, santificado con su sangre bendita, y es separado del pecado, ¿no? Entonces, por eso el creyente, todos los creyentes, son considerados santos porque han muerto al pecado. Hechos capítulo 1, verso 30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces miren ustedes, hermanos, la santidad es posicional cuando Cristo pagó el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Les pido que por favor recordemos un poquito las palabras de Cristo cuando estaba crucificado allá en el Gólgota. La cuarta palabra es una palabra que debemos de entenderla y siempre estar muy agradecidos de Cristo por nuestra salvación. Nosotros estamos condenados por nuestros pecados. El que pecare moriría, dijo el Señor desde el principio. Entonces todos los creyentes, que no hay justo ni uno, estábamos destinados a morir, a pagar el precio de condenación por nuestro pecado. Y Cristo tomó todos nuestros pecados, ¿no? Y fue a la cruz y dijo: aquí estoy yo pagando el precio por estos pecados. El justo por los injustos, muriendo por los pecados suyos y míos, querido hermano. Y fue en el momento que cuando Cristo lanza el grito: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, en ese preciso momento, el Padre abandonaba al Hijo que cargaba el pecado de nosotros, daba las espaldas, si usted quiere, a su Hijo, porque no podía ver el pecado y recibió el castigo de ser abandonado por unos instantes del Padre. Esa es la condenación, ser abandonado por Dios. Cristo estuvo pagando el precio del nivel de pecados que nosotros teníamos. En Hechos capítulo 1, versículo 30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por él, por Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, mire, eso es lo que se conoce como la santidad posesional. Entonces, yo poseo la limpieza de mis pecados en la sangre bendita de Cristo. Pero también hay lo que se conoce como la santidad experimental. En el día a día, en todos los días, en nuestra vida cotidiana, hermanos, tenemos que experimentar la santidad en nosotros. Vamos a ver la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos
de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Siempre decimos, hermanos, no hay bendición sin condición. Aquí la bendición de la santidad experimental es que el cristiano, el creyente, se purifique de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, ¿no? Entonces, de esa manera tendrá reverencia a Dios y gozará de la obra de nuestra santificación, dice, es decir, de lo que nosotros esperamos, experimentando, siguiendo la voluntad de Cristo el Señor. Esta etapa, hermanos, de la vida del cristiano se conoce como la santificación experimental, porque el creyente siempre está en el proceso donde necesita a Dios todo el tiempo. El primero es que, como hemos dicho ya, es Dios quien hace la obra en nosotros. El segundo es que nosotros, aquí viene lo importante, tenemos una parte en la santificación. Y esta es que nosotros debemos desear estar apartados del pecado. Debemos de hacer decisiones de alejarnos del pecado y acercarnos más a Dios, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Por eso el Señor quiere que en todas partes la gente proceda al arrepentimiento. Por eso es el gozo del Señor cuando alguien se arrepiente. La palabra del Señor dice, gozo hay en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces Pedro recomienda lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, 13 al 16. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Aquí, mire, la responsabilidad de la santidad experimental recae en el creyente. Sed santos. Ahí vemos un verbo declinado en imperativo, ¿no? Y recae la acción en el creyente. Sed santos. También vosotros, dice el Señor. Sed santos, porque yo soy santo. Entonces, ¿cuál es el método de la santificación que nosotros debemos experimentar? Bueno, nos purificamos, nos santificamos, obedeciendo a la verdad que está en la palabra de Dios. Note usted, una vez más cito las palabras de Cristo. Porque escrito está, ahí está la palabra del Señor. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La palabra del Señor es la que nos pone en el andarivel, en el sendero de la obediencia, de la santidad. Ahora, muchas veces, hermanos, esto se lo toma como algo opcional, especialmente los jóvenes. A veces hoy en día quieren vivir una vida independiente, individual. Es más, ¿cuántas veces escuchamos que el joven dice, es mi vida, déjenme vivir mi vida? Pero yo le quiero decir al joven que su vida es de Dios. Todas las vidas son de Dios, porque Él es nuestro creador y Él quiere salvar nuestras vidas. El Salmo 119, 9, 11 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Bueno, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, dice el salmista. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces aquí está la fórmula. Obedecer es nuestro deber, ¿verdad? Obedecer debe ser nuestra actitud. Obedecer debe ser nuestra gratitud a Dios que dio todo por nosotros para salvarnos. Y por eso, hermanos, la santificación tiene frutos. En primer lugar, es un poder de Dios para ser victorioso. Vamos a ver
Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dios espera, hermanos, que la semilla de la palabra de Dios sembrada en nosotros, fructificada y regada por el amor de Dios, por la presencia del Espíritu Santo, espera que rinda el fruto de la obediencia a Dios, de la santificación, de andar en los caminos de Dios, ¿no? Entonces, muchas veces no comprendemos esto. A veces creemos en un quinto evangelio. Yo hago lo que yo quiero, pero voy a la iglesia y me llamo cristiano. Yo hago lo que yo quiero, pero me llamo cristiano. Me identifico como cristiano. Y no es así. Al Señor no le gusta esto. En su mensaje a la iglesia de Laodicea, le dice, porque eres ni frío, ni eres caliente, mas porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Al Señor no le gusta la mediocridad. Él le gusta que le den toda su vida, todo su corazón, toda su fuerza, toda su alma, todo su espíritu, el creyente al Señor. Y es que hay una razón, hermanos. No le podemos dar migajas a Dios. Cuando Cristo fue a la cruz, Él lo dio todo por nosotros. Su vida, su sangre, el dolor, el sacrificio, el castigo de Dios hacia el pecado, lo sufrió Él. Todo por nosotros. Y acá nosotros queriendo darle, solamente nominándonos cristianos y una vida a nuestro antojo. Por eso, hermanos, la carta del apóstol Pablo tiene como finalidad decirnos que nuestro fruto es la santificación para luego ir a la vida eterna. Ahora, entonces nos hace victoriosos la santificación. Otra cosa que nos hace victoriosos la santificación es del poder del pecado. En el penúltimo libro de la Biblia, en Judas, en capítulo 1, verso 24, tiene un solo capítulo. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Mira, a veces, hermanos, se discute que si hay caída, si no hay caída, si se pierde la salvación o no se pierde la salvación. Hay aquellos que dicen que nosotros somos predestinados, etc. Pero la realidad, hermanos, que si no obedecemos a la palabra del Señor, no tenemos el fruto de la santificación y no tenemos la libertad del poder sobre el pecado. El Señor está dispuesto a guardarnos sin caída, para presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Cuántas veces el Señor, estando aquí en este mundo, en esta tierra, lloró frente a su pueblo al ver que no andaban en camino de santidad? Había mandado mensajeros, había mandado a los profetas, todos fueron asesinados, despreciados, y siempre se despreció la palabra del Señor. ¿No? El pueblo pereció por su ignorancia a la palabra del Señor. Bueno, vamos más adelante. Entonces, a través de la santificación tenemos el poder sobre el pecado y abrimos nuestro corazón para que Cristo reine en nosotros. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué bonito, hermano. Palabras inspiradoras de Pablo que realmente son una meta para todos nosotros. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Él es el que nos da la vida y vida en abundancia. Entonces, mire, Dios nos llama a una vida alejada del pecado, a una vida santa, porque como está escrito, sin santidad nadie verá a Dios. Bien, vamos entonces al último punto que nos lleva a culminar este tema de la salvación. Hemos visto justificación, regeneración,
santidad, y ahora vamos a ver lo que pasará con el cristiano que está justificado, regenerado, santificado. ¿Qué pasará en el futuro? Será la glorificación. La Biblia nos dice que Dios creó todas las cosas para su gloria. Él quiere que nosotros le glorifiquemos con nuestras vidas, reconociendo su soberanía y su bondad. También nos dice que Dios nos ha revelado su gloria a través de su Hijo Jesucristo. Juan 1:14. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, ¿no? ¿Quién es el resplandor de su gloria y la imagen exacta del Padre? Jesús vino a este mundo para mostrarnos la gloria de Dios y para dar su vida por nosotros, para que podamos tener comunión con Él y ver su gloria eternamente. La gloria de Dios es nuestra esperanza, hermanos, y a la vez es nuestra recompensa. Vamos a ver la primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 17, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No es nada lo que sufrimos para la gloria que vamos a tener en el futuro. La glorificación. La glorificación del creyente es la meta última de la salvación y es la culminación del proceso de la santificación. Según la Biblia, hermanos, la glorificación implica la eliminación del pecado de la vida de los santos. En el estado eterno, los creyentes se presentarán sin mancha, es decir, sin pecado, ante el Dios de la gloria. Por eso debemos esperar la venida del Señor con cuerpo, alma y espíritu irreprensible. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versos 17 y 18. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí? Los hijos de Dios, el creyente, sufre en esta vida. El mundo tendrá esa aflicción a causa de mi nombre, dijo el Señor. Muchas veces, hermanos, por servir al Señor se sufre. Se sufren incomprensiones, se sufren burlas, se sufren indiferencias, se sufren desprecios, pero es el camino estrecho, el camino angosto, donde Cristo va con nosotros. La respuesta corta, hermanos, para la glorificación es la eliminación final del pecado de parte de Dios en la vida del creyente, en la vida de los santos. Es decir, en todos los salvos. Y precisamente eliminado el pecado en el estado eterno, es decir, en la patria eterna. Romanos 3, 23, 24 dice: por cuanto todos pecaron, esta fue la sentencia de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Esa gloria que despreció Adán y Eva y despreció el mundo entero, que se contaminó del pecado de Adán y Eva. Bueno, esa gloria el Señor vuelve a darla a todos aquellos que abren su corazón en fe a Cristo Jesús, el cual nos redime gratuitamente. La salvación es gratuita. Usted no tiene que pagar por la salvación. Usted no tiene que hacer méritos de obras para la salvación. Es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, mire, la gloria se va a manifestar precisamente cuando venga Cristo.
cuando venga por su iglesia. Y vamos terminando, hermanos. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Ahí seremos glorificados con cuerpos glorificados. Muy bien, hermanos, entonces, y eso explica precisamente el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 54 al 57. Dice: y cuando esto corruptible, sea el cuerpo nuestro, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte, que es el pecado, y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ser transformados en gloria, hermanos. Y no solamente eso, sino que el Señor nos va a dar una mansión gloriosa. Y con esto vamos a terminar. Mansión gloriosa. Un cielo nuevo y una tierra nueva, dice la palabra del Señor. Vamos a ver el último libro de la Sagrada Escritura, Apocalipsis, capítulo 21, versos del 1 al 8. Juan el apóstol, prisionero en la isla de Patmos, ya anciano, Dios le da una visión para que la escriba. Y es una verdad, dice el Señor. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega. Alfa y omega es la primera y la última letra del alfabeto griego. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, hermanos, podemos concluir de esta manera. Hemos revisado el tema de la salvación y vimos que es la gracia de Dios que nos libera del poder del pecado y de la muerte eterna. También mirábamos que la salvación es una realidad en una persona cuando se arrepiente, cuando humillada entrega su vida y cree en el unigénito Hijo de Dios, cree en el Señor Jesucristo, el cual le da la justificación, la regeneración, la santificación, por el amor, por el perdón y por la misericordia de Dios. Teniendo como base fundamental para todo esto, hermanos, el sacrificio de Cristo
en el monte Calvario. Luego, cuando Cristo venga por segunda vez, el creyente, justificado, regenerado y santificado, será glorificado y vivirá eternamente al abrigo de la presencia de Dios. Permítame dirigirme a ustedes, querido hermano que me escucha, hermana que me escucha, amigo que me escucha y amiga que me escucha. La clara enseñanza de la Biblia es que cuando alguien es salvo, su vida cambiará definitivamente, puesto que Dios lo hace una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas por Dios. Dios lo regenera, lo santifica y lo glorifica a base de justificarlo en la sangre de Cristo Jesús. El verdadero cristiano, querido hermano y hermana, amigo y amigo, es un ser que nace de nuevo y se esforzará por llevar la gloria y el honor a Cristo, viviendo una vida que agrada a Dios. La verdadera fe salvadora producirá obras o frutos en la vida del creyente. El creyente es luz y sal en esta tierra. Es embajador de Cristo. Los creyentes tienen el ministerio de la reconciliación. Y sin duda, hermanos, el Señor quiere que el obrar sea en el amor de Dios para alcanzar sus almas. Dar de gracia lo que de gracia el Señor nos ha dado. Ahora, sin duda esto, hermanos, requiere un cuidado, un examen de conciencia. Porque, como digo, se ha proliferado el hecho de cualquiera se llama cristiano. El apóstol Pablo instruyó a los que estaban en Corinto a hacerse un examen, escudriñar su corazón, dice. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. De hecho, cualquier profesión de fe que no resulte, hermanos, en un cambio de vida y obrar para la gloria de Cristo es confesión falsa y tal persona no es cristiana, hermano. Porque tiene que pasar por este proceso establecido por Dios, donde la persona tiene que ser justificada, regenerada, andar en santidad y luego viene ser glorificada en la eternidad, en la patria eterna, al abrigo de Dios. Está en usted la decisión, hermanos. Dios respeta nuestro libre albedrío, no nos obliga, pero nos ama y ha hecho todo lo posible. Y digo, para Él no hay cosas imposibles, pero ha hecho todo lo que debe haber hecho Dios para que usted y yo seamos salvos. Y el regalo más precioso que nos ha dado de nuestra salvación es Cristo Jesús. Cristo Jesús, siendo Dios, se hizo siervo viviendo esta tierra. Siendo amo y Señor del universo, se hizo esclavo. Vino a morir por usted. Clavos atravesaron sus manos. Una corona de espinas la pusieron en su sien. Lo hirieron, lo sevejaron, se mofaron de él. Lo castigaron, si ustedes quieren. Pero todo eso él se humilló hasta la muerte, muerte de cruz, para alcanzar nuestra salvación. Sin embargo, el peso más grande que Cristo pagó fue el castigo de Dios hacia su pecado y mi pecado que él llevaba. Por eso la Biblia declara que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Ese nombre es el nombre del Señor Jesucristo. ¿Está en usted? Tiene en sus manos esta disyuntiva. O quiere usted la eternidad junto a Dios, o quiere usted la eternidad junto a Satanás en castigo eterno. Que el Señor lo bendiga y usted decida a favor de lo que Dios quiere, su salvación.
gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Dios lo ama. Y nosotros también lo amamos y oraremos para que usted tome una decisión para honra y gloria del Señor. Que el Señor los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te alabamos, Padre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos gracias por ese plan grandioso, hermoso, que es la salvación, por la justificación, por la regeneración, por la santificación y por la gloria eterna que vamos a tener al lado tuyo en la patria celestial, Señor. Padre, bendícenos. Te agradecemos, Padre Santo, por lo bueno que tú eres. Permite que no tengamos en poco esta salvación tan grande y podamos siempre darte gracias con vidas transformadas, humilladas, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestros pecados y siguiendo por tu voluntad hasta que tú vengas, Señor. Bendícenos, Padre. Ayúdanos. Bendice a mis hermanos en todas las regiones que nos escuchan, Señor. Te damos gracias por ellos y te bendecimos y te alabamos. Te agradecemos, Padre, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro santificador, nuestro sanador, Señor de señores y Rey de reyes, que pronto viene en gloria a reinar. En nombre de Él te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Estaremos el próximo fin de semana en contacto en nuestro espacio, El Camino Estrecho. Y el próximo domingo estaremos explicando el por qué nos llamamos El Camino Estrecho. Bueno, que el Señor los bendiga y como siempre decimos, firme y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que el Señor nos ve. Hasta la próxima, hermanos. Que el Señor los bendiga.